Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar con la anteúltima mesa titulada Vacunas en el embarazo, la importancia de las guías de vacunación materna. Y consideramos esta mesa especialmente importante para nosotros porque, como les mostré a la mañana, tenemos unas guías de inmunización materna en Argentina que están actualizadas y tienen todos los fundamentos de por qué hay que vacunar a las embarazadas. Y no solo a las embarazadas, sino otras etapas de la mujer que pueden estar en vulnerabilidad. Y también una etapa de la mujer donde se pueden aprovechar oportunidades de vacunación. Para nosotros fue un gran desafío hacer estas guías. Recuerden que somos las únicas guías que existen en el país y la idea era hacer una actualización de todas las etapas. Y no solo eso, sino que también tratando de fundamentar a partir de la evidencia científica por qué las razones de cada intervención. Y esto es lo que van a encontrar en la guía. Tardamos 6 meses en hacerlo, hicimos 3 reuniones virtuales, correcciones, múltiples correcciones y bueno, llegamos a este producto que espero que lo puedan utilizar en sus lugares de trabajo. Hoy hemos repartido 500 guías de vacunación materna y vamos a tener más disponibles y aquellos que no pudieron acceder o alguien que la necesite la puede hacer a partir de la página web de la Fundación Vacunar. También pueden descargar la guía en formato digital y repartirla y utilizarla en sus lugares de trabajo. Muy bien, vamos a iniciar entonces esta mesa con 2 expertas que nos han acompañado en el proceso de la confección de la guía. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo multidisciplinario es la clave y aquellas personas que trabajan con las mujeres gestantes no podían dejar de estar en estas guías. Entonces voy a presentar a la doctora Marcela Ortiz de Zárate, que va a presentar su charla, es acá, inmunización en gestantes, fortaleciendo los hábitos de la prevención. Marcela es médica pediatra, especialista en enfermedades infecciosas, es médica de planta del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires, es coordinadora del equipo de prevención de transmisión vertical de VIH e infecciones neonatales, miembro de la Comisión de VIH e ITS de la SADI. Y posteriormente va a seguir la disertación la doctora Evangelina Di Pietrantonio, cuya charla se titula ¿Cómo mejorar la aceptación y confianza en las vacunas durante el embarazo? Evangelina es médica especialista universitaria en ginecología y obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, médica de planta de la División Obstetricia, Cirugía, Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, miembro titular del Comité de Ética e Investigación del Hospital Ramón Sardá, médica de guardia del Sanatorio de los Arcos, miembro titular de SOGIVA, docente universitaria de la Facultad de Medicina de la UBA, directora del curso de infecciones perinatales y vacunas de la Escuela SOGIVA. Así que bueno, les doy la bienvenida y ya empezamos entonces con la primera disertación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar a esta hora. Es una jornada muy larga, pero realmente ha sido de una información muy rica en cuanto a los diferentes temas que se han ido, discutiendo a lo largo del día y que gran parte de ellos van a estar resumidos en esta charla. No, esto es simplemente una presentación de este proyecto que tuvimos, tal cual como comentaba Vanessa, a través de la convocatoria de la Fundación Vacunar para la realización de las guías de inmunizaciones en gestantes. Esto se concretó en enero de este año, con lo cual ya están disponibles y realmente en este momento no me atrevo a repetir la pregunta de hoy de la mañana de cuántos obstetras o ginecólogos hay en la sala. No me atrevo,
por las dudas, la charla por ahí podría haberse llamado Si la montaña no va a Mahoma. Tenemos este documento que puede ser accesible para todos, pero lo importante es que, más allá de que sea inmunización en embarazadas, no es solo para ginecólogos y obstetras, porque realmente hoy uno se pregunta, o mejor dicho, hoy sabemos que la gestación es un momento invalorable de acercar un adulto sano a una consulta médica, a un sistema de salud. ¿Sí? Más allá de la etapa de pediátrica, donde los controles son muy habituales, o de otras etapas de la vida donde las patologías empiezan a llevar de nuevo al adulto a la consulta, la gestación nos permite no solo actualizar el esquema de vacunas que se requiere en ese proceso de la vida, en esa etapa de la vida, sino además es un momento como para revisar el pasado, el futuro, y obviamente esta información que es tanta, como pudimos verlo hoy, tiene que estar al alcance de nosotros, actualizados y validados con nuestras recomendaciones locales. Por eso, esta guía creemos que es un recurso que es accesible y que nos permite reducir, a través de su utilización, complicaciones evitables. Esta guía está conformada por una serie de capítulos donde se habla no solo de las vacunas en el embarazo, sino también de vacunación materna en situaciones especiales. En la consulta preconcepcional, la verdad es que cuando hoy a la mañana se planteaba cuáles son, quién tiene que indicar las vacunas, y veíamos que está el pediatra y después está el gerontólogo, hay una gran etapa confusa hoy en el desarrollo de la persona, y que es quién se hace cargo del adolescente y de los hombres y mujeres jóvenes que, como decíamos, no tienen una patología formal por la cual hacer un control. Y en este punto los ginecólogos, creo yo, se han tornado los referentes, por lo menos para las mujeres, para hacer una rutina de control que es muy valiosa y que debe jerarquizarse como una oportunidad de actualizar el esquema vacunatorio que no pudo haberse completado en otras oportunidades, y de empezar a charlar y dar información adecuada con respecto a las etapas posteriores. ¿Por qué vacunamos a la gestante y ahora sí me dedico a ellas? Bueno, todos aquí sabemos que el embarazo tiene cambios fisiológicos e inmunológicos. Esta se torna en esta etapa de tolerancia inmunológica, la cual permite, digamos, soportar al feto en su interior sin considerarlo un organismo extraño, pero esa inmunotolerancia que requiere una gestante también la torna vulnerable para algunas infecciones. Los mismos marcadores antiinflamatorios o proinflamatorios que se ven modificados simplemente por una gestación normal, sobre todo a nivel del segundo y el tercer trimestre, son los mismos que muchas veces luchan contra otros microorganismos que no suelen tener grandes complicaciones en un paciente inmunocompetente, como puede ser una Escherichia coli, donde de una infección urinaria, además de los cambios anatómicos y de la inmunotolerancia, en la gestante se tornan en pielonefritis y en infecciones severas. Algo similar ocurre con algunas de las infecciones prevenibles con la vacuna. Entonces, a esta situación hay que llegar preparado. Más allá de eso, también sabemos de la importancia de la transmisión transplacentaria que tanto se habló hoy con respecto al nivel de anticuerpos que tengan las gestantes en el momento del parto, para poder transmitir a sus recién nacidos y permitir una protección en esta etapa de inmunidad neonatal progresiva que se va logrando a lo largo de las primeras semanas y meses de vida, y que inclusive para las vacunas que vamos colocando tiene su tiempo de elaboración. Esto puede prevenirse a través del pasaje transplacentario de anticuerpos de una madre adecuadamente inmunizada. Recordamos que el 40% de las defunciones infantiles ocurren en el primer año de vida y que muchas de esas pueden ser prevenidas por vacunas, como ya lo vimos en el día de hoy. Entonces, en esta guía simplemente nos vamos a encontrar con cuadros
prácticos, operativos, pero además con el sustento que valida cada una de estas sugerencias o indicaciones de cada una de las vacunas. Sabemos que durante la gestación se habló muy bien hoy de estos temas, nos vamos a repetir, pero de repente hablamos mucho de la DPTA y hoy por hoy, en la etapa de la gestación, tenemos que recordar que lamentablemente tenemos que repasar inclusive hasta la vacunación antitetánica en función de pacientes migrantes que vienen de otros lugares y que es algo prioritario para no volver al tétano neonatal que ya había sido erradicado. También es la etapa en la cual, además de la recomendación sobre vacunas como BCR y COVID, que debemos hablar con las pacientes, debemos tener la información clara para transmitir seguridad e ir aclarando las dudas de aquellas cuestiones que no son tan rutinarias, sobre todo estas cuando hablamos de estacionalidad. La hepatitis B es un tema que está bastante olvidado en los esquemas de vacuna, porque por suerte en nuestro país desde el año 2000 ya está incorporada en forma universal para todos los recién nacidos. Pero si nos ponemos a contar con el catch-up de la adolescencia, que abarcó a un grupo de pacientes, pero que realmente no tuvo una total cobertura, con lo cual debemos recordar que todas las gestantes de más de 25 años de hoy, que tengan hoy más de 25 años cursando su gestación, probablemente no estén adecuadamente vacunadas o inmunizadas para la hepatitis B. Ni hablar además que la hepatitis B, que se transmite de la misma forma que se transmite el VIH, con una pequeña diferencia. Puede prevenirse a través de un esquema adecuado de vacuna, por lo cual es importante reforzar esto también en las parejas sexuales. También van a encontrar información con respecto a vacunas preconcepcionales, tanto del HPV como los refuerzos de sarampión y rubiola, llegar a la concepción en forma ideal, varicela o fiebre amarilla o dengue en los casos que sean pertinentes, recordando que en general cuando se planea un embarazo, con un mes de diferencia entre la búsqueda de ese embarazo y la colocación de la vacuna, ya se considera un periodo adecuado y seguro. Vamos a encontrar también información con respecto a las vacunas que deberían reverse en el puerperio de la lactancia, fundamentalmente en el sector público sigue haciéndose de forma rutinaria la vacunación al ciego con vacuna doble viral, sobre todo en el escenario en el que estamos viviendo, pero dando la posibilidad de completar aquellos esquemas que fueron iniciados durante la gestación, recordando solamente la contraindicación de la fiebre amarilla y dengue por ahora durante la lactancia. Y por último, un dato fundamental para ir terminando esta charla es que somos responsables cuando vamos acompañando a este binomio o a esta familia a el retorno a un hogar, que ese hogar esté en condiciones adecuadas para recibir a este recién nacido que no deja de ser un paciente inmunocomprometido en sus primeras semanas de vida. Por lo cual, así como hablábamos de la importancia de testear a las parejas sexuales durante la gestación para prevenir infecciones que puedan prevenirse por vacunas o por métodos de barrera, como en el caso del VIH, también chequear quiénes son los convivientes que van a estar en el hogar, quiénes van a ser los cuidadores o acompañantes de ese niño, porque sucede que ese niño probablemente tenga la misma gravedad de afectación por algunas de las patologías inmunoprevenibles que puedan tener sus abuelos o cuidadores de la tercera edad con patógenos similares. Obviamente con respecto a las situaciones especiales también hay una tabla que uno no pretende que todo el mundo la conozca fuera del embarazo, porque como decía al principio, esto no solo es importante para obstetras y ginecólogos, sino para clínicos, para generalistas, para todos aquellos que están en contacto con un control habitual de salud. Y bueno, en este caso, en todo caso, hacer la derivación pertinente cuando alguna de estas situaciones ocurre. Muchas gracias. Bueno,
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Evangelina Di Pietro Antonio. Agradezco la convocatoria para esta charla a Vanessa, a todo su equipo, la Fundación Vacunar. Bueno, vamos a hablar en esta última parte de, dentro de inmunización en gestantes, cómo mejorar la aceptación y la confianza de las vacunas durante el embarazo. Si leemos este título así, suponemos que las vacunas durante el embarazo son de baja cobertura, como estuvimos viendo hoy, que las coberturas en vacunación en general son subóptimas y en el embarazo no sucede algo distinto, y que existen fallas en la confianza y la aceptación de las mismas. Por lo tanto, lo primero que vamos a definir es el concepto máximo, digamos, el exponente de reticencia, digamos, que significa la demora en la aceptación o rechazar vacunas seguras a pesar de la indicación profesional, del conocimiento de los beneficios y la disponibilidad en el sistema de salud. La reticencia y las bajas coberturas de vacunas de mujeres embarazadas son un problema, tanto en salud pública, regional y mundial, ya que exponen a una población vulnerable, como explicó Marcela, a un riesgo mayor de hospitalización, complicaciones y muertes por enfermedades inmunoprevenibles. Definido este concepto, vamos a hablar de los modelos determinantes de las aceptaciones de vacunas según la OMS, de cuáles son los determinantes más importantes de vacunación según la literatura analizada y qué estrategias podemos establecer. Bueno, los modelos determinantes de la vacunación según la OMS tiene que ver con 3 esferas. La primera con influencias contextuales o coyunturales, digamos, con cuestiones actuales, que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel socioeconómico de la región analizada, con la situación política y económica, con la situación epidemiológica, como la presencia de brotes, como estuvimos viendo en el caso del sarampión, con infecciones emergentes, como el caso, por ejemplo, de dengue, o como pasó con la última pandemia. Luego también está muy influenciada por cuestiones individuales y grupales en el circuito más cercano a la mujer embarazada, como por ejemplo la edad, bueno, la presencia de embarazo, la religión, los grupos de pertenencia a las comunidades cerradas, y otras con cuestiones relacionadas inherentes a la vacuna, como por ejemplo son la seguridad de la misma, la efectividad, la disponibilidad y la implementación. Entonces, la indicación de la vacunación en el embarazo debe considerar aspectos relacionados con las preocupaciones, dudas e incertidumbres en términos de salud y de seguridad materno-fetal ligados a la administración de la misma. Esa es la primera barrera y lo primero que uno tiene que tener en cuenta a la hora de indicar, cuando esté indicando una vacuna durante el embarazo. Conocer cuáles son los determinantes de reticencia en el embarazo y cómo difieren en diferentes vacunas. No es lo mismo la indicación de la vacuna para el sincicial respiratorio, la tripla celular, como la indicación de vacuna para COVID, por ejemplo, es fundamental para crear modelos de aceptación de las mismas. Bueno, entonces vamos a analizar brevemente cuáles son los determinantes, los factores determinantes de vacunación en la mujer embarazada. Este estudio intenta analizar y comprender las barreras y facilitadores de la inmunización materna. Sabemos que las vacunas que se indican durante el embarazo son seguras y efectivas, pero la clave del éxito de la vacunación en la embarazada es que sean aceptadas por la mujer embarazada, o sea, que la vacunación sea efectiva. Sin embargo, sabemos que nuestras metas de vacunación son subóptimas. Este estudio analizó 321 estudios y determinó que los factores más influyentes son la recomendación por parte del profesional a cargo de la atención de la salud de la mujer embarazada, la percepción por parte de la embarazada de los riesgos y beneficios, la etnia y el acceso, la accesibilidad a la atención médica. La recomendación, y concluye que la recomendación sólida por parte de los profesionales de la salud, el acceso equitativo y precoz a la atención prenatal y el mensaje centrado en la seguridad
y los beneficios de la vacuna para las madres y sus bebés resultan ser los componentes más importantes a la hora de la vacunación en las mujeres embarazadas. Este otro estudio muestra las barreras y los facilitadores de la vacunación y describe cómo influyen y cuáles son, ¿sí? Este estudio incluyó mujeres embarazadas y mujeres con bebés menores de 2 años. Determinó que los factores más relevantes que influyen en la reticencia a vacunarse, la negación a vacunarse, son la etnia, el nivel socioeconómico, la preocupación por la seguridad, los efectos secundarios presentes en las vacunas y la falta de recomendación clara del profesional a cargo de la atención. Y las estrategias más importantes para mejorar la aceptación son la adaptación a las intervenciones educativas a poblaciones específicas, como es el caso de la embarazada, la interacción interpersonal, la participación de los profesionales sanitarios y el apoyo interpersonal en el equipo de salud. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos la aceptación y la confianza en este grupo de mujeres que, como dijo Marce, me pareció el concepto súper interesante? Es una mujer sana que de golpe se encuentra inmersa en el sistema de salud con un profesional que lo ve todos los meses y que le va dando diferentes indicaciones. Bueno, la indicación de la vacuna a nivel, por parte del profesional a cargo, es la intervención independiente más efectiva a la hora de indicar de la aceptación de la vacuna. Esta indicación debe ser clara y sólida, libre, despojada de incertidumbres o dudas. Cuando el médico que está indicando una vacuna, el obstetra, dice, no sé, bueno, yo te la daría, pero ¿sabes qué? Ahí ya la mujer, bueno, a ellos no se le aplica, ¿sí? Tiene que ser enfática, según en términos de seguridad de las vacunas y destacando el beneficio en términos de prevención y de protección de la vacuna. Esta indicación profesional, esta acción profesional, tiene que ser basada, por supuesto, en evidencia sólida, ¿sí? Que, como estuvimos viendo, están las guías de inmunizaciones maternas del año pasado, los consensos de FASGO, y avaladas por las principales sociedades científicas con las que contamos los obstetras. Así que esto de la indicación profesional es el concepto, digamos, más importante. Sin embargo, nosotros necesitamos saber qué piensan las mujeres cuando se les indica una vacuna, porque si no, es fácil decir, el obstetra no se le indicó, el obstetra dudó, la mujer no se vacunó, porque por algo las tasas de vacunación son subóptimas. Entonces, este estudio, que se llama con un acrónimo DECIDE, analiza un enfoque de comunicación específico para el embarazo diseñado por pacientes y por profesionales, a través de un estudio realizado con entrevistas a los profesionales de la salud y alrededor de 300 mujeres embarazadas con sus familias. Es un método para una decisión compartida a partir de una recomendación clara. O sea, volvemos al concepto, recomendación clara por parte del obstetra para que las familias puedan librarse de todas las preocupaciones, porque lo que se sabe es que la embarazada tiene dudas, pero no es reticente a la vacuna. Quizá está totalmente a favor de la vacuna, pero tiene dudas en términos de seguridad. Entonces, generar herramientas para que los obstetras puedan brindar una información clara para la vacuna es la clave. Entonces, ¿cómo mejoramos la aceptación de vacuna? Primero, la indicación médica, generamos espacios informativos durante la consulta, a veces puede ser una consulta, 2 consultas, lo que sea. Escuchar a la embarazada, comprenderla, resolver las dudas e incertidumbres, comprender el entorno social, familiar y político, y enfatiza la información relacionada con la vulnerabilidad de la mujer embarazada, la protección y la efectividad y seguridad. Siempre basados en el principio de autonomía de la embarazada a la hora de aplicarse una vacuna, tomando decisiones consensuadas y tratar de generar continuamente herramientas para generar esta confianza en la intervención, que no es simplemente escribirla, porque se saben que estos 2 modelos de vacunación, los más frecuentes, no son tan efectivos en la mujer embarazada.
Entonces, la vacuna en este grupo de mujeres tiene probados beneficios, pero las metas de coberturas no son lo ideal. Esto involucra a las usuarias y el equipo de salud. Tiene que ver con un déficit en la indicación médica, con barreras en la disponibilidad y oportunidad de vacunación y con dudas y preocupaciones sobre la eficacia de la vacuna. La acumulación continua de la evidencia es clave. Las plataformas de información y educación continua, como por ejemplo las guías de vacunación basadas en la evidencia, la promoción activa y la recomendación rutinaria también lo es, son estrategias válidas para mejorar el cumplimiento de las metas de coberturas de vacunación durante el embarazo. Gracias. Gracias, Evangelina. Muchas gracias. Gracias a las dos. La verdad que es un placer. Evangelina es ginecóloga y obstetra y está acá dando una charla de reticencia en vacunas. Así que bueno, nos emociona. Ya Marcela la conocemos, pero nos emociona realmente que pueda tener un efecto multiplicador con sus especialistas. Y bueno, a ver, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Bien? Ya estoy cansada. Ahí hay una pregunta. No cansada, ya me está agarrando la nostalgia que está por terminar el simposio. Buenas tardes. Quería saber si la vacuna de hepatitis B en embarazadas se recomienda una dosis. El esquema de vacuna de hepatitis B, o sea, si lo tenés completo de antes y no convivís, no. Si no supiera, El punto es, normalmente en las recomendaciones de control de una gestante se pide el antígeno de superficie al inicio del embarazo. Entonces, todas aquellas que tengan el antígeno de superficie negativo y no tengan constancia de un esquema completo previo, debería iniciarlo en la misma forma que se hace fuera del embarazo. 1, 2, 6, 1. Gracias. Tengo una pregunta de un caso clínico que surgió la semana pasada, un caso de una familia reticente a las vacunas, que la mamá estaba embarazada y dentro de una evaluación diagnóstica, ellos encuentran, el centro que la estaba siguiendo, que la mamá no quería vacunar a su hijo que estaba por nacer y tenía 2 dosis de hepatitis B. En esos casos que hay reticencia, que sabemos que tenemos que negociar con las familias, que a veces no es tan fácil y no es todo tan rápido y a veces nos lleva tiempo, ¿cuál es tu recomendación con respecto a la vacuna de hepatitis B del neonato? Buena pregunta. Acá, lo más importante es conocer el estatus infectológico de la madre, porque ese es el punto de corte. Si la mamá es antígeno de superficie negativa, que es altamente probable porque ya tenía 2 dosis colocadas, en ese caso claramente uno lo tiene que actualizar al final del embarazo, decir el antígeno de superficie negativo, donde se puede tomar su tiempo para charlar con la mamá y en el medio una batalla que va a ser enorme, contraproducente contra el resto de las vacunas. Obviamente eso sigue, la madre tiene antígeno de superficie positivo, otro escenario, esto ya pasa a ser una indicación médica, ya realmente, porque además obviamente de la vacuna requerimos la gama, entonces realmente esto ya es una situación que debe discutirse con el grupo familiar y con el grupo médico, porque es una indicación inexcusable, ¿sí? Yes. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Bueno, Evangelina, agradecerte y bueno, sé que trabajas mucho con la docencia, con tus colegas y quiero saber si pudiste revertir alguna situación reticente en tus compañeros, en profesionales de la salud, obstetras que no indicaban vacunas y que bueno, en cambio importante, realmente creo que cambió muchísimo la obstetricia desde la incorporación de las vacunas. Había otras vacunas, pero triple celular adulto cuando empezaron a bombardear que bueno, había que indicarlas. Y era muy importante no solo para la madre, sino para el recién nacido. Bueno, a mí mis colegas con los que me toca trabajar no son reticentes a las vacunas, indican las vacunas. Quizá la indicación es muy rápida, express y bueno, son estas vacunas. Bueno, justamente un poco la idea es transmitir otro concepto, es el concepto de justamente que sea participativa la indicación de la vacuna, que sea explicativa de los beneficios, porque ese efecto replicador lo va a tener la mujer embarazada.
Me parece que el problema de la reticencia, de la negación, es un problema de los profesionales, sí, pero también de la mujer embarazada. Y bueno, cuando uno es claro en la indicación, cuando uno le permite a la mujer embarazada explicarle cuáles son sus miedos, o sea, está claro que la mujer embarazada tiene miedos, es una población cautiva, pequeña, está pasando un momento especial de su vida y teme realmente que la vacuna le haga daño a ella, a su bebé. Y bueno, revertir esto sí es responsabilidad nuestra y creo que los profesionales, volviendo a tu pregunta, todos indican las vacunas, los profesionales. Así que bueno. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Perdón, Bueno, una última, perdón, la mesa. Una última, no sé si le pueden dar el micrófono a Fernando Burgos. La última, bien cortita, por favor, así ya cumplimos, pero casi al 100. No, le voy a hacer bien larga la pregunta. No, cortita. No, Evangelina, aprovechando, a ver, porque el tema que vos tocas de confianza, reticencia, comunicación, es algo que en lo personal me gusta, me apasiona y me parece que podemos lograr cambio de paradigma permanentemente teniendo este tipo de charlas entre todos los colegas y tratando de rever lo que hacemos todos los días, ya sea con pacientes gestantes o con nuestros pacientes o con los adultos. Pero sí me preocupa y nos preocupa a todos que nosotros tenemos reticencia a algunas vacunas. Entonces quería saber, quizás la trípula bacteriana celular a partir de las 20 semanas no hay reticencia y se indica fácil. Hoy por hoy también la vacuna para BCR se indica fácil. Esto te lo digo por la consulta prenatal que yo tengo con mis pacientes o que van a ser mis pacientes que están dentro del útero de la mamá, ¿no? Y la vacuna inclusive de influenza, también no hay problema. El tema es cuando aparece la vacuna de COVID. Porque inclusive la reticencia es del propio médico. La de COVID, bueno, fíjate si te la puedes dar y sabemos el peligro que tiene la enfermedad en la embarazada. ¿Te pasa eso que tenés que como encontrarle un hueco diferente a la indicación de COVID en la embarazada o no? ¿O está dentro del grupo de las 4 vacunas? No. COVID es una vacuna totalmente diferente a la hora de la indicación. Por supuesto que se le indicás en el momento, pero es diferente. Primero porque no está en el calendario nacional de vacunación, digamos, por lo menos por ahora, hoy. Segundo, porque tiene que ver con, como decía en una charla la doctora Khan, con esa memoria emotiva de lo que sucedió, de la pandemia, de esa vacunación, de si nos vacunábamos, con qué nos vacunábamos, si esa vacuna era segura, bueno. Y después con un desconocimiento total, me parece que sí, por parte del equipo de salud de los obstetras, del estado de la situación epidemiológica respecto a COVID, y de lo que le puede producir a la embarazada. Sin lugar a dudas, la paciente que tuvo 5 dosis, 6 dosis, las dosis que tuvo, tiene menor riesgo de complicaciones, pero los riesgos están presentes. Esto está avalado y es una indicación muy difícil de lograrse. Incluso, yo soy uno de los profesionales que le indica y la paciente, ay no, pero yo ya me di 5 dosis, 4 dosis, 3 o sea, siempre hay una excusa, ¿sí? Y también está el efecto secundario de la vacuna, que a veces no es tan ligero como el otro, no solamente te va a dar dolor en el sitio de la inyección, quizá produce fiebre. Bueno, es una vacuna que es completamente diferente porque la pandemia dejó su huella y remontar esa vacuna también nos da mucho trabajo, independientemente que trae muchas complicaciones en la embarazada, ¿no? No, la idea por ahí en los hospitales que se hace una medicina de interdisciplina, a veces en los ateneos centrales, lo digo porque nosotros a veces en el hospital lo hacemos, es juntar a un terapista, a un obstetra, a un clínico, y cuando el terapista te cuenta que tuvo una embarazada con COVID en la terapia intensiva, la percepción de riesgo para el obstetra es diferente y transmite también la información de otra manera. Sí. Sí, nosotros lo hacemos en nuestro hospital y bueno, no. Un punto que creo que influye también en esto, en este juego de la desinformación o del exceso de mala información, ¿sí? Esta información desinformante, que es lo que hablamos y un poco es el objetivo de estas guías, y es que también queda este tema de la estacionalidad de algunas vacunas, donde, no, si estamos en febrero, no se colocaba BCR,
eso en la asistencia habitual, en los grupos que no son pediátricos y que son más obsesivos, que estamos mucho más pendientes de los calendarios, realmente para el que no tiene la rutina de la vacunación, más que las que ya tiene incorporada hace muchísimos años, eso juega en contra. Para BCR y para COVID ni hablar, porque como hoy de COVID casi no se habla en la vida real, ¿por qué tendría que ser una indicación? Y bueno, creo que por eso tener la respuesta a esto en estas guías es lo que fundamentó este trabajo. Muchísimas gracias, gracias a todos. Damos por cerrada la mesa y ya pasamos al bolso.